Nel corazón les Mariñes de Villaviciosa ta venta Lerranes, pueblo de toneles, ganao y huerta, también lle conociu pela su ubicación y una famosa venta que aún sigue abierta. De la mano de los vecinos, arrancamos ruta. Tobuéntamo, nel barrio Les Charques del Pozu La Fuega, hai casi un sieglo, cuando unos viaxeros de Cantabria que facían noche nunha venta cercana repararon na calidad destes. Desi barru surdió una tellera y con ella la prosperidad de aquella pequeña casería de Castiello-La Marina. Pol incesante croar que xurxía de les cada vez más abundantes charques, aquella venta comenzó a conocerse como la de Lerranes. Carpinterías, serrerías y almacenes completaron el paisaje de este cruce caminos entre Xixón y la villa, donde más importante que el negocio o la venta y era el orgullo de vivir entre quintueles y tazones y poder llamarse mariñán. Pablo. Hombre, Sonia. Fáltate el barco una más, ahí, ¿Qué haces otando por aquí? el horizonte. Claro, no andará muy lejos. Muy buenas. Muy buenas. Mermura, mermuradora de mermura que saques tinetis y el alma en infierno. Mira lo que adelante sí. Vaya bien mandaos que sois los de este pueblo. Hombre, sí. Venimos, decimos vos, oye, queremos un día de sol que es patarre, y aquí lo tenemos. No, mejor imposible, ¿eh? Porque frío fae, pero sol Bueno, está tenemos. fresquino, pero no, un sol... Porque el cogollo que vamos a ver, venta Lerranes, y esto que tenemos aquí en medio. Ese cogollín que hay ahí de casas, bueno, cogollón, grande, eso y ¿De qué casa a qué casa vamos? Por ahí más o menos, esa casa y eso y ahí Venta Lerranes, que ahí está cerca de... Ahí en la carretera que viene de Gijón. Y nada, pues, acabamos ahí en el otro extremo, un poco en la carretera que va hacia Villaviciosa ya. ¿Cuántos vecinos sois? En Venta Lerranes unos 100 o así andamos. Unos 100. Sí. ¿Y bien avenidos? Sí. Eso es bueno, porque tenéis una asociación muy potente, ¿eh? Nos de vecinos de Castiello-La Marina, que es la parroquia a la que pertenecemos. Vosotros estáis en el concello de Villaviciosa y en la parroquia de Castiello. De Castiello-La Marina, eso es. ¿Tenéis cómo va el pueblo? ¿Va por barrios? ¿Va por cases? Bueno, ¿va hay por varios zonas? barrios. La parroquia de Castiello-La Marina tiene muchos barrios. Torretejera es el mayor, La Carballera, Piñol, Los Piñares, Bustiello, Alvidares, Bárcena, y uno de ellos es Venta Lerranes. El cruce ese de Venta Lerranes es un sitio estratégico todo de siempre, de comercio y de todo, y de mucho paso por la carretera. Entonces, pues concentra la mayor parte de la gente de todos los pueblos de alrededor, van a juntarse ahí a comprar y eso. Sí. Estoy pensando yo que para el norte lindáis con Irlanda. Sí, ¿no? sí. La linda Ahí a tiro piedra, sí, hombre. Pero luego si nos movemos a izquierda y a derecha, ¿cómo vais? Bueno, pues tenemos por la derecha con San Justo y Villaverde. Y por la izquierda pues tenemos Quintes y Arroes. Tenemos la parroquia de Quintes, luego Quintueles y luego ya es Gijón. Claro. ¿Y para atrás con qué lindáis? Bueno, para atrás todo es todo Villaviciosa y luego ya pues linda con Cabranes y por ahí. Pero ya el concejo de Villaviciosa, claro. no nosotros, claro. Claro, porque estáis muy adelante. Sí, del estamos concello. adelante del todo, en primera fila. Estamos Les Mariñes. Esta Sí, parte Les Mariñes de Villaviciosa. Claro, que tiene más que ver con los pros que con la mar. Sí, en el caso nuestro no tenemos, y el único pueblo de Les Mariñes que no tiene costa, no tenemos mar. Acaba el pueblo de Castiello justamente unos metros antes de la playa España, que es aquella bajada que vemos ahí, es la playa España. Esto de aquí, ¿eh? Sí. Porque ahí tenemos, claramente, una playina, ¿esa otra cuál es? La de Merón. La de Merón, Playa España para acá, y todos estos pueblinos que estamos viendo por detrás de Venta Lerranes, ¿cuáles son? Bueno, pues esos son otras parroquias que ese sí tienen costa, que Careñes y Villaverde, los que se ven entre las dos playas, entre la de Merón y la playa España. Careñes este primero. Sí. Y Villaverde. Villaverde la otra. Y luego pues allí tenemos Arguero, que ya la parte allá de la playa de Merón. ¿Y dónde va la gente de Venta Lerranes? Bueno, ni a Merón ni a la playa España, casi tienen más para otro lado, porque en verano la verdad que se concentra mucha gente en los dos. ¿Y cuál es el secreto? ¿Dónde vais? Bueno, no sé, yo por Contracolunga, por ahí. Ya, tiráis un poquitín más para allá, ¿no? Para que no os vean. Sí, o Rodiles, o por ahí. ¿A qué se dedicó este pueblo? Bueno, pues Venta Lerranes a toda clase de comercio y servicios, de todo. Había muchas carpinterías, talleres de todo, de herrería, de todo, almacenes de ultramarinos, de
de piensos, de un poco de todo. Tenía como si fuera ahora mismo un polígono industrial, Sí. había de todo. Carpinterías unes cuantes para facer cosas moi asturianas. Sí, sí, los toneles de la sidra. Yo diría que el 80% de los toneles que hay en los llagares asturianos, incluso vascos, están fabricados en Venta las Ranas. Non tenemos traballo. Tenemos que falar de los toneles, tenemos que falar de la industria, tenemos que falar del nombre. Porque vos llamáis Venta las Ranas. Efectivamente. Así que venga, echamos a andar y entre unos y otros contamos Venga, la anda, historia. alguien lo contará, vamos a ver. ¿Para abajo tú? Sí, sí, para abajo todo. ¿Por dónde vamos ahora, Pablo? Bueno, está ahí la carretera nacional que iba de Gijón y Viciosa de siempre, la carretera del Pedroso. Y ahora voy a presentarte aquí a Juan Morís, que es una institución de aquí del pueblo, de siempre. Tiene un almacén aquí de piensos y de todo eso. Morís y Costales. Eso, oye, él ya nació en Venta las Ranas, de la familia de Morís, que fueron comerciantes de siempre. Entonces va a contarnos seguramente algo interesante de antes, va a prestarte. Pues ala, preséntamelo. ¡Juan! Vienen aquí a verte esta gente. Mira, aquí claro, no lle de perro, esto lle de caballo. ¡Caballos! Pero bueno, dame un beso. Mermura, mermuradora de mermura que saques tinetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Yo tenía pensado tomar un cafetín con leche, pero ya me recibes con la falfa. Vamos a tomarlo ahora mismo. Que me decía que lleves toda la vida Sí, trabajando primero con los padres en Venta las Ranas, abajo. y ahora tú solo. ¿Cuánto? ¿De años? Ay, 40 y tantos años. Casi nada. 40 y tantos, no, aquí 40 y tantos años. Y pues mi padre desde que nací. Desde que naciste en el otro lado. Sí, Claro. ¿Y aquí qué vendéis? ¿De todo? de todo, de todo. ¿Tenéis pienso, tenéis garabatos, tenéis Puedes cestos? comprarte todo lo que quieras comprar. Hasta piedras de mechero. Piedras de mechero también. Sí. Oye, ¿y eso está en venta? ¿Sigue vendiéndose? Sí, sí, los jugos. Los jugos también, ¿eh? Sí, se venden los para jugar siempre. O para uncir alguno Para también. uncir y para uncir a alguien que se presente y así. ¿Cuántos hermanos fuisteis? 9. 9. ¿Y vivís todos dónde? No, vivimos ahora 3. 3, pero ¿dónde vivís de nenos? En Venta las Ranas, todos. Aquí, Abajo en el cruce. en el cruce. Sí, justamente. No, y nosotros nos quemamos, un hermano y yo teníamos 10 y él 8 y yo 10 años. Y tuvimos 48 meses ciegos, ¿Por? porque nos quemamos. Tengo ahí las fotos. ¿Pero cómo que vos quemasteis? Sí, es por todo, porque era el bisbal de Santa Lucía. Mira Y- tú, y Santa di- Lucía. Santa Lucía. Mira tú, ¿por dónde? Y luego había que limpiar, quitar ahí los bidones de carburo, que había igual 50 o 60, porque no había luz en ningún sitio. El carburo usado. El carburo. Y nosotros mandaron a la gente a subir y nosotros a alumbrar. Y claro, como estaba un poco lloviendo, soltaba agua bajo el carburo y nosotros fuimos a mirar arriba en el almacén a ver qué había dentro. No sabíamos lo que era. Pega un tiro, tiró el cielo raso, tiró todo. Venga. Y quedamos ardiendo todos. Entonces mi madre ofreciónos a Santa Lucía. Que se celebra aquí en Castillo. la El festividad día de de Santa Lucía. Cada otro día era Santa Lucía. Y a mí contaronme que aquí había como una leyenda que decían que había un pozo. No me acuerdo muy bien cómo era. El Pozo de la Fuega. Eso. ¿Qué es eso del Pozo de la Fuega? Allá decían antiguamente que unos señores estaban jugando a los bolos y pasaban unas mujeres para arroz a misa. Y yendo para misa, tratarles mal. Y a la vuelta, cuando salen de misa, suben para arriba aquellas mujeres y aquello hizo un pozo. Porque aquello era una bolera. O sea, que por meterse con las mujeres que iban a misa, Sí. fundió el terreno, marchó para abajo la bolera Sí. y los paisanos. Y desaparecieron. Pues cualquiera se mete con las mujeres de este pueblo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eran de arroes esos. Sí, ¿Ahí sí. dentro qué hay? Que siento yo y frío. Pasa, vaya a la tienda. La tienda, o sea, que ¿Quieres no ver oye solo ¿quieres ver esto. fotografías? Sí, tráemeles. Nada. Pero aquí dentro, ¿qué es lo que hay? Mira, a ver si tienda. tenéis chocolate y galletas y de Hay todo, y botes y chorizo, si chorizos. queréis. Preparaos algo. Voy para allá y vas tú por las fotos. Sí, Vamos, Venga, Maribel, que y aquí está Maribel. Maribel, la mujer. Y la hija, Herminia. Hola. Claro, ¿cómo no iba a haber sientes? Si estoy de chigre también. claro, aquí hay de Muy todo. buenas. Hola. Sonia.
¿Tuya es? Aquí, Herminia. Herminia. Entonces tuya es Maribel. Encantada. Mermura, mermuradora de mermura que saques timequis, quiera alma en infierno. Mira lo que adelante sí. Mira que muy buenos, ¿eh? Estáis aquí tomando el cafetín. ¿Qué tal? ¿Siempre fue chigre-tienda? Esto no, esto fue poco a poco. Fue poco a poco. Claro. Empezamos vendiendo allí. Allí cualquier cosa poníamos una caja de arroz, una caja de garbanzos y poco más. Y vendíamos así. Después pues la cosa iba bastante bien, se vendía. Y fuimos medrando un poco. Pero tenéis cosas, esto tiene años, ¿eh? Qué cosa más guapes. Entonces son 40 años de negocio y de casados. 44, 45. Mira qué bien. Ven para acá, sí. 44. Ah, es que fue por las fotos porque ya me había comentado. Mamina mía. ¿En serio? Que me contó lo de los huellinos. La quema. Sí. Pero esto es tremendo. Dame una impresión cada vez que los veo. Claro, y es que tan pequeñinos. ¿Qué años tendrías tú aquí? 10 años y 8. Ay, madre mía, mis nenos pequeños. ¿Y eso que traes ahí que lle? Nada, que se les pierde el mechero que quería. ¿Lo de tu padre? Sí, Mira para acá. 5 céntimos. 5 céntimos. Pues compraba 8 o 10 mil kilos. ¿De piedras de mecherú? Sí. 8 o 10 mil kilos. Sí. Pero bueno. Oye, vendíamos para toda Asturias. Era algo grande. Lo más raro que vendisteis. Tampoco sé si es verdad o me lo dijiste tú ¿El qué? de coña. Que habían venido a preguntar por un braguero para un perro, no sé qué cosa. Que ni cada poco. Y eso yo nunca lo había oído. Un braguero para un perro. Sí, y ahora él, ¿no? Sí, de verdad. Sí, ahora él, muy bien. Estos están a la venta. Sí. ¿Por cuánto me salen? 10 euros. Este va a ser más caro, ¿verdad? No, está bien. Pues voy a marchar con unos. Ah, te lo ¿Eh? reyes. Mira, me llevo después por si luego me quede pequeño. ¿Dónde estamos? Que estás muy callado. Estamos llegando aquí a casa de mi abuelo. Ay, ¿empapizaste y todo? No, papizo yo. No, que va. Tu abuelo, que estáis sentado. Por aquí esperando. Muy buenos. Hola, mujer. ¿Qué tal? Qué guapo estás. Mermura, mermuradora de mermura que saques timequis, quiera alma en infierno. Mira lo que adelante sí. Vale. José, Bien. carpintero. Sí. Tonelero. Todo. ¿No hiciste toneles, vamos? Muchos Muchos toneles. y muy grandes. Y grandes. ¿De Muy cuántos litros llegaste a hacer? Bueno, pues uno de 90 pipas a 400. Sí, 48.000 litros. Sí. 90 pipes. Son muchos pipes, ¿eh? ¿Cuántos toneleros llegasteis a ser? Éramos 4. 4 toneleros. Sí. Unos a mayor escala y otros a Y mayor. después había otros que hacían aparte por casa, alguno, pero de comerciar y eso éramos 4. ¿Y dónde llegaste tú a vender toneles? ¿Para qué lugares y para qué sitios? A Contrueces de Gijón, el mejor de todos. Tírelo allí. Ahí están los mayores que se hicieron aquí, en Contrueces. en el Llagar de Muchos Contrueces. más. Y los últimos, los mayores y los últimos. ¿Y es nacido de aquí? No, yo nací en Bereceña, en una parroquia del Concejo de Villaviciosa, del Ayuntamiento. ¿Y viniste para aquí? Y vinimos para aquí, vinimos 8. 8. ¿Cómo era este pueblo cuando llegaste tú? ¿Cómo era este pueblo? Sí. La casa más vieja era una que ya quedó aquí a la derecha. Y luego no sé si sería el Cantábrico. Porque eso era lo que ya era la venta. Sí, era La venta. uno de los edificios más... Porque más antiguos. las ventas eran la gente que pasaba de un lado para otro, para Claro. Covadonga o para... Y descansaba un lado para aquí. otro. Lugares de paso, claro. Y paraban en las tiendas. De fonda. Claro, entonces, en lo que ya era el chigre este, el Cantábrico, era la venta famosa, Sí, por eso se llama Venta de Ranes. que Sí. viene el nombre de Venta Lerranes. Venta Lerranes. Vale, la venta tengo la ubica y Lerranes. Pues los ranes eran porque detrás de la venta antiguamente había una tellera
Hacían tejes y ladrillos. No, y el herrán es otra cosa. Y entonces había charques. Allá abajo había una llamar es castellano, muy grande que estaba lleno de Ranes. de No hay ranes. agua ni nada de Y les eso. tapé yo, cuando hice esta obra, tapélo. Había ahí, qué sé yo, se metía miedo lo que había ahí. Esta finca y este salado era toda una charca de ranes. Y entonces los ranes cantaban y la gente empezó a llamar a la venta de los ranes. La venta, como otros 20 de otro lado. Y entonces quedó el nombre de la venta de ranes a la venta, no al pueblo. O sea, porque que luego después el quedó nombre por el del pueblo vino de la venta para acá. Sí, o sea, sí, desde que antes llamaríase de otra manera. Esto, antes de tener topónimo propio, supongo que formaba parte de Castillo-La Marina. Y sin más. Era Bárcena, o bueno, un barrio, porque Bárcena Claro. y el siguiente barrio que hay para allá. Esto era el camino real. Este neno dedicóse a lo tuyo también. ¿Quién? El tu nieto. ¿Qué? Que si también se dedica a la madera. Estoy más curioso que yo. Sí. En fino, no lo hay como él. ¿Cuánto Porque- valía un tonel? Un tonel de esos de 90 pipes. Coño, de 90 pipes, sí yo que valdría. Mucho. Mucho dinero valían de aquella. Y ahora ya ni te cuento. Ahora Claro, lo que ahora puede nada, soy un costar. objeto de lujo. Aquí, cuando hicimos un tonel, Sí. mira la altura que tiene esto, ¿eh? Ya, para sacar. No, pusimos a sacarlo y tuvimos que meterlo para dentro otra vez porque No salía. No salía. Hubo que pocear ahí abajo para que saliera para allá. Así que mira qué altura tenía, ¿eh? ¿Y un tonelero firma los toneles? No. ¿No lleva la tu marca? Fírmase cuando pagues. Cuando pagues. Entonces, ¿tendrás muchos toneles firmados? ¿Pagáriontelos? Bueno, no, ¿Quedóte alguno? Quedó algún pufu bastante curioso. No me digas. Sí, claro, siempre hay, sí. Entonces dices que el tu nieto ya es más fino que tú. Sí, en carpintería es muy curioso este cabrón. Sí. ¿Qué le Para gusta cosas hacer? difíciles de carpintería o de menestería tiene que venir aquí. Porque él sabe... Porque él sabe lo que tiene que hacer. Sí, ¿Eso de oh. ahí que El lle? tema de talla y eso, pues esos son ¿Esto unos fes tú? botellas que se hacen para las escuelas de talla y para eso, para tallarles. Eso es toda madera. ¿qué Bueno, me pero estás este cojones? vaso puedes beber en el sidra perfectamente y es muy Sí, claro, esos son finín. vasos de abedul. Esos son despieces de cofres, por ejemplo, que los lleven así despiezados para talla. tallarlos en las escuelas de talla. Y luego montase. Sí, sí, ellos tallan, lo monten, ya queda el cofre hecho. Esto ye como un Lego. Estoy como en Ikea. Hacemos el despiece, pero... Sí, sí. Bueno, y que ya se vuelva, neno. ¿Esto qué madera ye? Castaño todo. Sí, sí, pues ya te diré yo, igual. Tú fuiste feliz aquí, estás siendo feliz en este sitio. Aunque seas de Preceña, viniste para acá Bueno, y ya te Bercella sientes... era un pueblo también de categoría, ¿eh? Sí, En sus ¿eh? tiempos, cuando nosotros éramos en total 13 a comer y 13 a trabajar, todos juntos. Los pequeñinos, con una fesorina pequeña, y los más pequeños arrancaban con la mano las malezas del maíz y todo eso. Y ahora el patrón soy yo, ¿Cuántos tienes? 93. Míralo. Subo y bajo allí, entro allí para casa y aquello todos son cadáveres. Bueno, Son de hombre, cojones. son recuerdos, claro. Oh. Ahora hay que mirar para adelante. José, hay que mirar para adelante. Mete bien, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Aquí Que tiene la vida es así. Yo estoy pensando a ver cualquier día me vienen a buscar ahí tirado ya. Pero no viene ni Dios. Tienen prisa, corre prisa. Nada, tú aquí estás muy bien. Estás además con este solín, tienes enfrente la venta, un Ay, pasín en el Dios. mar. Dame un besín, que voy a seguir ruta con tu nieto. Que lo tengo de guía hoy. ¡Ay! Ay, ay, ay. Ahí van los montes guapes! Talleres Javier Tuero, carpintero de Rivera. No, mecánico. Mecánico, pero hay barcos. Embarcaciones de Hola. Hola, ¿qué tal? Javier y María Jesús. María Jesús. Hola, encantada, Sonia. Encantada. ¿Qué tal, Javier? Mermura, mermuradora de mermura que saques tinequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Que estaba lloviendo estos barcos. ¿Qué? ¿Que arregles barcos? Tío, ¿De todo? de todo. Todo lo que tuviera brum brum. Barcos, todo lo que tuviera motor, sí. Todo lo que hiciera brum brum pasaba por tus manos. ¿Y quién llega de esta casa? ¿Quién? ¿Quién nació aquí? ¿Tú o los dos? Aquí no, pero Bueno, aquí en el pueblo sí. los dos. Los dos. ellos, sí. Mira tú qué guapo. Y encontrasteis vos bien cerca, entonces. Sí, sí. Claro. El de Castillo, abajo donde la iglesia, y yo de aquí.
Del Cantábrico. Del Cantábrico. Este sitio que es como un emblema, que no creo que haya pocos asturianos ahí que no hayan parado. Que no haya parado Sí, Cantábrico. sí, sí. Eso llevamos, No, y en aquellos- parada y fonda. En aquellos tiempos más, dábamos habitaciones Claro. y todo, y oye, había otro movimiento, había mucha gente, y mi madre cocinaba muy bien, y Claro. no, funcionaba bien el ¿Solo bar. trabajasteis con el Cantábrico o hicisteis más cosas? Luego mis padres me hicieron la gasolinera, Anda, míralos. sí. Vaya y listos. ahora tenemos lo alquilado. O sea, tú tienes alquilado el chigre y la gasolinera. Sí, eso es. Casaste bien, ¿eh? Y al pie en la carretera. Hombre, va, encima yo guapa. ¿Y fíos tenéis? Sí, 2. 2 fíos. Uno... ingeniero industrial, Sí, el mayor. y el que está en... En Valencia, En Valencia. hizo INEF y entrenador de porteros de Levante. Ah, mira. ¿Y lo de los barcos? Porque claro, aquí tenéis un poquitín de espalda al mar, aunque lo tengáis cerquina, poca gente se No, yo- dedicó. Siéntese. Yo voy con la... Sí. Siéntese, desde aquí, pero, pero está que no se cerca. trabajó de ello. No, como en tazones o como en puertos Claro. de mar, no. Con la lancha voy a Tazones. Y después de Tazones, pues, Brío. A mí prestaríame ver el taller. Bueno, pues Ahora ala, puede adelante. ser. Daniels, ¿qué? ¿Y el tu barco? Sí, el Daniels. sí. Porque el nieto llámase Daniel. Ah, madre, qué grande ye. Sí. Y hombre, tiene además aquí Javier unos reliquias de motos. Pero vaya antiguas. motos. Sí. Y el Daniels, claro, ahora vese bien, vaya barco. Bueno, pues que es Xulis, pero pues pescar bonito, si quieres, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, Con pero para este- eso hay que ir muy allá. Pero ye grande, que no ye... Pero ahora que te has jubilado, tienes tiempo para caciplar con esto y entretenete. Es que no me lleva... esta mujer no te me lleva. ayuda nada. ¿Cómo que no? ¿Quién me ayuda a mí? Yo tengo lo mío. Vale, ahí montado un follón ahí con perros Porque y llega demás. el caballo. El caballo. Y por eso ladren los ¿Qué perros. caballo? La calesa. ¿Pero qué, que arregláis caballos aquí también? Coime. ¡Ay, madre! ¡Pero qué cosa más guapa! Después date un paseo. ¡Ay, madre! ¡Pero qué Tenéis cosa que más dar un viaje. guapa! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Romero, ¿somos amigos? Pero bueno, yo a este señor algo... ¿Quién soname? Yo ya di un paseo con este señor en tiempos... ¿Puedo subir? Yo ya, no sé si en esta, pero en una contigo ya subí. Sí, ¿Qué sí. tal? Buenos días. Mermura, mermuradora de mermura que saques timequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Bien. Claro que sois de la zona, porque yo conocí Claro. en Oles. Sí, pero... ¿Y esto qué? ¿Y el freno? Estoy el freno. ¿En serio me lo cuentes? Sí, sí. Mira que tienen freno. Tiene freno a los dos ejes, uno para Y el adelante y otro para embrague. atrás. No, si pisa ¿Dónde los dos, cambias la frena los marcha al dos. caballo? Oye, pues llévasme de paseo. Vamos. Vamos de paseo con él. A la monta. Vamos allá. Oye, encantada, dame un beso. Muchísimas gracias. Luego ya te la traen, ¿eh? Sonia. Vale, y esto, a ver, aprieta ahí. ¿Cómo ya? Para soltar, no, ahora tenemos que... ¿Pero tú vives aquí? Sí. Ah, vale, vale, ya lo voy entendiendo todo. Caballo. ¿Cómo decís que se llamaba? El caballo, Romero. Romero, venga, hasta luego. Ay, Romero. Fernando, echa ahí una mano para pasar ahí. Aquí ahí era tu casa. Sí, ¿Aquí vives tú? sí, aquí... Bueno, aquí tengo El la taller. fragua y vamos a ver ahí un poquito, a ver... ¿Trabajas el fierro? Yo trabajo el hierro, sí. Ándale. Sí, sí. Mira tú por dónde. Porque claro, estoy desubicada con este, Pablo. No, no. Claro, yo conocía a Lu, tenía Lu en otro pueblo. Yo te... Bueno, es que ¿Y es vuestro? nos vimos en otro, pero Claro, claro. yo- Y que la gente muévese, claro. Claro. Entonces, ¿y esa pagoda que tienes ahí? Ese es una forna. Y esa, mira qué forna. Sí. ¿Y esa que lleva para hacer rejes, no? No. Esa lleva ¿qué para va? hacer empanadas. Para lo de las rejes y esto. Pues nada. ¡Ay, Romerín! Ya está, aparcado. Entonces, tenemos aquí la que fai empanadas Eso, y la que fai rejes. eso. Mira. Pero claro,
¿Tú trabajas a lo de antes? Claro, esto es el mismo proceso, quitando, digamos, Sí, el aire que te viene... el suministro de aire, el mismo proceso que hay miles de años. ¿Y esto de quién lo aprendiste tú? Yo de mi padre y de mi tío, y después, bueno, el yunque este tiene, o sea, era de mi bisabuelo, que lo trajo de Cuba. Me caí cubano. Y es cubano. Mira Así tú. que date cuenta la historia que tiene. Estoy yo pensando, este paisano que llega para Cuba, ve esto, mételo en la maleta y tráelo para acá. Llega para aquí diciendo, estoy bien de cuartos, esta maleta pesa ya... Claro, esto era para dar más cuartos. Claro. ¿Qué Aquí cosa? trabajó él, trabajó mi abuelo, que hacían carros para desvaques, completos todos los herrajes de cables de los carros para desvaques, los llantes de la rueda, todo. Mira, abre aquí. A ver. Esto sí que es... Ay, tienes la comida ahí. O sea, que tú guises ahí. No, esto yo para un pincho para nosotros, para luego. Calla, pero mira la que tiene ahí. ¿Cuántos pitos tienes aquí metidos? ¡Qué rico! Ay, cierra, que no se enfríe. Sí, exactamente. Madre, qué bueno está eso. Esto qué necesita que esté ahí cerradito. Qué cosa. Y ahora vamos a ver cómo se trabaja a lo de antes, pero que lo que tú sigues usando. Sí. El aire lo da la turbina esta, y aquí esto es carbón mineral. Entonces, al entrar el aire por debajo, pues ya activa el fuego, y es, digamos, una manera de activar el fuego y de poder conseguir más calorías. Voy a apartar esto, que a ver si se me quema. ¡Ya está! Bueno, esto ya está caliente, vamos a empezar a trabajar. Ahora, claro, él también lo quita. Ah, mira, Tú apártate y que voy te a vas... apartarme un poco Estás porque- haciendo plumes. No, pero no marches tampoco, ¿eh? Esto que no quieres trabajar, ¿eh? Bueno, no, ya está bien, ¿eh? ¿Y ferraduras hiciste alguna también? Alguna, sí. Claro. Y aquí el agua. Eso es para controlar el fuego. Claro. Cuando se escapa, por ejemplo, para aquí para los lados. Claro, Entonces para lo tener- concentramos donde queremos. Claro. Claro, para caramelo ahora. Claro, de eso se trata. Esto es lo que conseguimos con el fuego, es poner en movimiento las moléculas del hierro, y entonces se dejan ir. Es fácil, ¿eh? Está haciéndolo como Y es- si fuera y es fácil, plastilina. ¿eh? Sí. Y es fácil, lo único que bueno, lo principal es dominar el martillo. El martillo. Y dar el golpe, o sea, para poder dar el golpe donde quieres y con la intensidad que quieres. Y entonces una vez... Yo no soy tengas capaz de eso- rizar el pelo. Voy a ser capaz de... Ya verás, no, es fácil. Quita para allá. Bueno, ahora ten cuidado que voy a pasar por aquí. Vale, y ahora engancheslo ahí. Enganches aquí. Mira para allá. Y esto es la parte que haces en caliente. Después ya si quieres continuar, pues esto se puede hacer, ya con la plantilla se puede hacer en frío. Ya puedes seguir la continuación y ya la puedes hacer en frío. ¡Qué guapo! ¡Qué cocina más guapa! Después si quieres hacer una danza. A ver, ¿cómo ye? Vale. Ten cuidado con él, coge por donde... Almacenes Meana. Sí, vamos a conocer aquí a Manolo Meana y a la mujer, a Manolita. Manolo y Manolita. No me digas. Mira tú. Pues sí. Bueno, eso ya fue fecho a posta. Mermura, mermuradora de mermura, que saques timequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Qué
¿Quién nació aquí? Yo. Caramba, ¿y es tú? Manuela. ¿Y tú viniste de dónde? Yo de Arrois, del Puente Arrois. Ah, bueno, conozco yo los de Arroes. Bien. ¿Y siempre fue almacén esto? A partir del 1972 se empezó aquí a funcionar. ¿Pero desde que vino el de Arroes para acá? Sí. Ah, viniste con ganas de negocio. Es que yo estaba allí Él primero. era molinero. Nos casamos y luego nos establecimos aquí. Y se hizo ese almacén el primero, luego se montó los hilos. Bueno, y esto vaya todavía... Mira. Bueno, ese es el elevador y ahí el segundo. Vez. Y luego aquí era el cuartel de la Guardia Civil. Aquí había una parcela que era del ayuntamiento, era el cuartel de la Guardia Civil, se derrumbó y se edificó eso nuevo. No vamos a hablar de cuartos, pero yo viendo estos dos pedazos hilos y este molín, ¿cuánto tenéis aquí molío y para dónde iba todo este pienso? Mucho. Eso, pues el Concejo de Villaviciosa, Unquera. llevábamos hasta Llanes y movíamos, ese camión era el que repartía más otro. 7 años, hasta el 77 y medio que marché para la villa, estuve ahí de funda todos los días, día y noche. Trabajando con la funda. Era la molinera. Y después no me acordaba ya de ponerla en agua y ya después ya no se ponía. Claro, ya quedaba. ¿Para aquí para atrás qué tenéis? Ahí abajo, y en la Pumarada, todo finca para abajo. Ahí detrás, ¿y dónde está el famoso Pozo de la Fuega? Vamos, si queréis, a echar un huellín. Madre, el furacu que llevan los paisanos. Vamos para allá. Vaya jardinín que tienes aquí, Manolita. ¿El Pozo de la Fuega para dónde cae? El Pozo de la Fuega, mira, está aquí. Ahí hay una endenada muy para abajo, y ahí mismo. Detrás de los... Y ahí mismo, detrás de esos árboles de los grandes. ocalitos. Sí. ¿Y esta quintana tan guapa que tenéis aquí enfrente? Eso era antiguamente una fábrica de leche, que era la mantequera de Laureano Riera. De Laureano Riera. El amo, que era del cine Riera de la Villa, que a lo mejor suena vos. Sí. ¿Y nacer tú dónde naciste? ¿La tu casina cuál es? Yo nací en esa casa, si queréis vamos a verla. Sí. Y vemos el horro y vemos lo que era. Ah, tenéis antiguamente. horro, entonces había con qué lo llenar. Sí, Bueno, ¿no? Sí, era una casa de elaboración. Pero mira qué cosa más guapa, si parece una caja de bombones. Sí. ¡Qué guapo! ¿Quién lo pintó? Pues un chaval que estuvo aquí, pero luego marchó, Dedicándose a la pintura, hombre, por aquí. ¿Un pintor? Pintó varias casas por aquí. Pero este de obra, entonces. Bueno, eso tiene... ¿Tu huelu? El de Arroes ya sé yo porque se averó para acá. Oye. Había buena cecina. Le voy a dar ahí, a la cecina. Bueno, oye, Y aquí, semáforo, mira qué bien. Entonces podemos cruzar, ¿no? Sí, hombre, este es el único semáforo que hay en todo el concejo de Villaviciosa. ¿Cómo que el único? El único, tenemoslo aquí en Venta de los Ranes. ¿Qué te El parece? único semáforo que hay, pero en la villa sí hay. No, en la villa, en el casco urbano de Villaviciosa no hay ninguno. Tampoco, este es el único. El único que hay. Y tenemos para que la gente cruce al centro de salud y a la farmacia, porque está el aparcamiento ahí enfrente. Y es la única que hay entre Gijón y Villaviciosa, la única farmacia que hay. Tenemosla aquí en... ¿Y son de aquí del pueblo? Sí, ellas son aquí de siempre. Ana Rosa y Celina, son dos hermanas. Vamos a ir a verles ahora, a ver qué nos cuentan. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Sonia. ¿Tú eres? Yo soy Rosana. Rosana, encantada. Celina, de farmacéuticas, ¿qué tal? Mermura, mermuradora de mermura, que saques timequis, quiera el infierno. Mira lo que adelante sí. Esta es la única farmacia, me decís, que hay desde Xixón a Villaviciosa. La única que hay, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis con la farmacia? Yo desde el año 79. ¿Y tú también? Yo estaba primero. Un poquitín antes. ¿Y la farmacia abristeisla en el 79? No, la farmacia era de nuestro padre. Esta la abrió él en el 54, 53, 54. Él murió en el 72 y luego en el 79 acabó la carrera y vine para acá. Ahora está Nada, el relevo. Estamos encantados. ¿Y tu padre era de aquí? No, de la villa. De la villa. Sí, porque mi abuelo era de la villa, también era farmacéutico y otro tío, los Villazón. ¿Y cómo llega que abrió aquí? Pues porque en ese momento había un médico aquí, un médico privado, y en la villa ya había más farmacias, entonces no sé, se decidió venir aquí porque, no sé, en ese momento pues no habría más, tampoco Claro, lo sé muy habiendo bien. médico, Ya, pues está muy bien. pero bueno, que ya no había seguridad social, ni había nada, no estuvo mal pensado.
porque trabajó él hasta que pudo y dio vos trabajo a vosotros, y por lo que veo sigue. Sí. Y aquí, lo más habitual que os piden, ¿qué lle? Porque claro, yo como de carretera, no sé si yo como los gasolineres. No, piden de todo, pero bueno, y los medicamentos, las cosas para los catarros, ¿entiendes? Aparte, como tenemos el consultorio al lado, pues la gente también va mucho al médico, entonces tampoco... Sobre todo la receta del médico. ¿Y veterinario tenéis algo? No, ahora ya hay muy poco, eso ya casi desapareció. Pero te siguen viniendo. Sí, pero bueno, muy puntualmente. Claro, no es como hace unos años. Hay que saber, ¿no? Ya, pero bueno, hoy día ya eso, las ganaderías ya van desapareciendo y nada, que tal cual una persona que puede tener una oveja y los que tienen una ganadería grande pues ya tienen el veterinario y eso ya desaparece. Aquí aparte tampoco hay ganaderías grandes. ¿El horario ya más o menos cómodo? ¿De qué hora a qué hora vais? Sí, abrimos de 8 de la mañana a 8 de la tarde, porque a las 8 ya empieza a funcionar el centro de salud y no cerramos al mediodía porque ellos están hasta las 3 y la gente, los médicos, si van a hacer un domicilio, pues les gusta venir y recoger los medicamentos en el momento. Entonces... Bueno, ¿y los guardias? Los guardias les hacen en la villa, porque en la villa, esto pertenece al concejo de la villa, entonces como el centro de salud está allí, nosotros no hacemos guardias, por eso, bueno, hacemos por semana ese horario y luego los fines de semana estamos libres siempre. Claro, porque hay otras farmacias en núcleos rurales que sí que hacen guardias. Claro, es que las farmacias rurales, que tienen que estar 365 días al año, 24 horas y a veces sin médico incluso los fines de semana, pues claro, por eso está saliendo el problema a esta hora de las farmacias, porque eso es inviable. O sea, eso es un tema que son poblaciones donde cada vez la población está más envejecida, hay menos habitantes, claro, hay concejos pequeños que eso no... Claro, pero aquí como tenéis aquí no, y todo... pues nada, estamos aquí, estamos encantados con la gente y con todo. No, ya voy viendo yo Ventales Ranes y es como marinador, ¿eh? Está muy bien. Aquí no falta de nada. Venga, hasta luego. Pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último que llega 7. Esto es un recibimiento, ¿eh? Sí, ¿Qué tal? Sonia, ¿tú yes? Nieves. Nieves. Mermura, mermuradora de mermura que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Yo voy a hacer 88. 88 y Corsino. 94 Ven para acá, Corsino. va a hacer. 94. Todavía no los tenemos cumplidos, pero 94, sí. ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos? 70 años. 70 años. Va a hacerlo este año. Sí, este año hace 70 años. Esperar este año. ¿Y es posible estar 70 años queriéndose? Vaya, nosotros casamos. Y después lo que venga. Y dice él que no está contento conmigo porque no hay de mucha ganancia, solo una cría. En 70 años no me digo más que una cría. Bueno, voy a callar la boca. Voy a callar la boca. Porque en 70... Bueno, voy a callar la boca. 70, a ver, ¿cómo la engañaste? 70 años. ¿Cómo la engañaste? Porque bien guapa, ¿eh? Bueno, no lo sé, ella tenía cuando empezamos con ella 14 o 15 años. Callao. Sí. 14 añinos. Sí. ¿Y tú cuántos? 15 tenía. Y casamos, acababa de hacer los 18 años cuando nos casamos. ¿Y cuánto tiempo tardaste en conquistarla? No, poco, 2 o 3 meses. 2 o 3 meses, nada más. Sí. Entonces, bueno, y eres rápido. No, mira, cortejamos un año. Pero mira... Y luego marchó la Mili. Tuvo 2 años por allá. Y luego vino a primeros de año y casamos a últimos y casamos el año que viene. ¿Y marchaste para la Mili? Sí. Y bueno, mira, tuviste suerte que te esperó, porque otra podía haber... Obviamente, no se podía estar con nadie más. No tendría otro. Hombre, no. Con lo guapa que ella. No tendría otro. Era bien guapa. Si yo tenía otro... Iba a esperar por mí tan ruin y tan pequeñuco como era. Pero a lo mejor era muchísimo que tenéis, ¿no? Con 15 años y 20. Míralos. Bueno, qué guapos, por Dios. Qué cocina. 70 años casados, ¿eh? ¿Y en qué te dedicas? Bueno, hasta diciembre. Hasta diciembre. Bueno, pero ya casamos vos el día de los Santos Inocentes. La primera palabra que me dijo, oye, esto no valió, que fue una inocentada. Sí. Qué guapo. ¿Y en qué trabajasteis? Bueno, en la calcería. Yo tuve de albañil 14 o 15 años, o 16, también de albañil. Pero más bien la tierra. Llevábalo todo. La tierra y la albañilería. Porque tenía la hija y esta,
y cuidábenme las vacas. Claro. Cebábenles y cuidábenles. Y yo iba a la jornada. Claro, había que sacar por los dos lados. Hasta los 80 años. 80 años, la primera que fui al médico tenía 80 años. ¿En serio? Sí. ¿Y cuando fuiste para allá, qué? Cuando me sentaba y marchó, salió. Y tardó en venir. Y dijo ella, oye, ¿tú tienes algo en casa? Yo, el nombre tuyo aquí no lo encuentro en ningún sitio. El historial tuyo no lo encuentro. Dije yo, bueno, no lo encuentra porque no lo tengo. Dice ella, ¿cómo que no lo tienes? ¿Qué edad tienes? Tengo 80 años. ¿Y qué? ¿Que en 80 años nunca he visto al médico? Dije yo, no, y es la primera vez que vengo. ¿Y vosotros trabajáis en Villaviciosa? ¿Trabajasteis? Sí. No, nosotros fuimos campesinos toda la vida. ¿Aquí, trabajando aquí? Aquí no, en una casería, alquilada. Y después, cuando él se prejubiló, compramos una casa en la villa y marchamos a vivir a la villa. ¿Y tú vas al cole aquí en Castiello? Sí. ¿Y gústate el cole? Sí. ¿Cuántos nenos sois? Muchos, no sé. 10. 10. ¿Y tu mejor amiga? Gloria. ¿Y ahora tenéis algo de ganado? No. ¿Y con qué te entretienes ahora? Pues palombos. ¿Tenéis palombos? Yo conozco los palombos y todo eso. Y ahora tengo los palombos, véolos por aquí, ando... Ay, mega, si ahí hay un montón de ellos. A ver, enséñamelos. No, allá hay pocos. Pero si parecen pites. Mirad que hay aquí. ¿Cómo son tan gordos, porcino? A ver. Ven, mirad los que hay aquí. No, aquí hay pocos. Pero... Mira cuántos hay por ahí. Mamina mía. Mira para allá arriba, todo esto lleno de ellos. A ver si bajan a comer, que tiene miedo. ¿Pero estos qué razas son, Corsino? ¿Qué razas son? Dame los palomos mallorquinos. De Mallorca, por ahí de esa parte. Tiene sangre aquí. Porque se mancó. Picó el otro, que a lo mejor no se lleva bien con otro. Picó, sí. Y es pichonen, ese ya no es bien. ¿Cuántos dices que tienes por ahí? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos palombos? Hay hacia 25. ¿Podría agarrar alguno? No, Pues algo, mira, perfecto. Sí, puede agarrarse. Y aquí está la venta. La famosa venta. La antigua venta. ¿Y ella la ama ahora? Margarita. Sí, hola, encantada. ¿Qué tal, Margarita? Claro que estoy en Mara. una... Marga, te llamen. Sí. Que estoy diciendo yo, estoy en una institución. Tener el chigre de la venta Lerranes, que puso el nombre al pueblo. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleves aquí? 2 años, papá, 3. Ah, 2 años, y es nueva. Sí, ¿De dónde sí. viniste? Bueno, llevo 33 años aquí en el pueblo. Pero 2 añinos que te metiste a cogí el bar, chigrera. sí. Bien. Porque antiguamente, ¿quién lo tenía antes? Los pisones. Los pisones, que van cambiando. Pero Sí. aunque la gente cambie, sí, aquí sigue estando, ¿no? Sí. Cantábrico y el cantábrico. Claro, Sí. que tiene mucha fama, comese Sí. bien, hay partidas. Cenas baile una vez al mes. No me también. digas. Sí. ¿Hacéis Ahora voy a baile? hacer un rastrillo. Hacemos unas fiestas aquí. Sí. Voy a hacer... Un rastrillo. Sí, voy a Ella hacer siempre un tiene algo que- rastrillo artesanal aquí los fines de semana. ¿Pero qué faes tú coses? No, sin consent? viene una chica. Ah, o sea, Va a hay venir que una chica. dinamizarlo de alguna forma. Sí. ¿Y la especialidad aquí para venir a comer? Pues tenés garbanzos con chipirones, la ñocla a la plancha. Garbanzos con chipirones. El pescado al horno, también me sale muy rico. Marga, un besín. encantada. Garbanzos con chipirones. Luego me queda mi Apuntado, ¿qué? en sacurroto. Eso. Venga, hasta Bueno, luego. muchas gracias. Aquí hay telles. Sí, aquí llegamos a la tienda de Morís, lo que toda la vida fue la tienda de Casa Morís. Y ahora allí hay almacén de materiales de construcción. Este es José, que ya que lo lleva. ¿Qué tal, José? ¿Y José y es Morís? Sí. ¿Y es Morís? Sí, soy Morís, sí. ¿Y esta siempre fue tienda de construcción? Esto se fundó, mira, como bien indica la placa, en 1920, que fue mi tío, mi abuelo, Manuel Morís Pérez, que se lo llamaban limpias.
Entonces aquí empezó todo. Luego tuvo varios hijos, entre ellos Juan, que tiene el negocio arriba, otros marcharon para Gijón, otros se quedaron aquí. Yo empecé aquí en el año 1988 con un almacén de material de construcción, pero bueno, en una nave abajo. Claro, entonces Sí. esto antes no vendía estas cosas, lo que vendía era lo que pone el cartel, jamones y esto era- chorizos. Antiguamente los comercios aquí eran mixtos. Vendían alimentación, vendían piensos, cereales, ferretería, exactamente, de todo. Sigo teniendo de todo. Claro. Lo mismo te vendo un queso, que te vendo un ladrillo con una tella, que un Horarios viaje de flexibles, tierra, que sí. lo que sea. Mira Sí, tú, sí, carbón, sí. leña, Carbón, exacto, de sí, todo. una pila para lavar. Y en el pueblo había cine también, y había... Que tuvisteis de todo. En la última nave del fondo había allí un baile que se llamaba La Pista. La Pista. Ponían una gramola, y, bueno, la gente iba a bailar, venía de todos los pueblos de alrededor, de Careñes, Villaverde, Arguero, Quintes, Quintueles, Viana, juntábense aquí todos y... ¿Y sigue habiendo esa esencia de baile? ¿De vez en cuando bailáis por ahí dentro? Sí, a veces ¿Bailáis? sí. Sí, de la pero prisa, ahora ya ¿no? bailamos con Beyoncé. Ah, claro, cambió. Ya no oye la gramola, ya no oye machín. Sí. Ya no oye Sí, machín, sí. ya no oye machín. Un besín, Bueno, cielo. venga, Pues gracias, nada, igual. que sigas este negocio muchos años más. Vale, muy bien. Venga, Bueno, hasta hasta luego. luego. Supermercado Kiosco Lerranes. Sí, y el supermercado del pueblo. ¿Del pueblo? Uno de los que hay. ¿Y quién lo lleva? Lleva mi madre. ¿Tu madre? Esta Hola. mírala qué guapa ¿Qué tal? ella. Así que estoy el tu nenu. Sí, el miñeño. Tengo todo el día yo. Todo el día secuestrado. Secuestrado. Así que tenéis el supermercado del pueblo. Debe de ser también como la farmacia. El único supermercado que topamos desde Xixón Sí, así en plan hasta... autoservicio, eso sí, claro. Porque lo que hay para... Lo que hay en prensa, en golosines, en alimentación, un poco de todo. Porque, claro, golosines. No vimos ni un nenu todavía. Plan de kiosco también. Sí. claro. ¿Hay Muchas nenos en revistas, pueblo? Sí, ahora, Sí que hay, sí. ahora llevamos unos años que hay muchos, sí. ¿Y a la escuela dónde van? ¿A la Aquí villa? al pueblo, aquí a Castillo, hay escuelas. En sí. Castillo y escuela. Está bonito, Entonces, claro, hay un momento en la semana que vienen todos por aquí a Bueno, pueblos que si chuches. una libretina, un lápiz. Que también tienes alguna- librería. Sí, tenemos un poco de todo. Tenemos servicio de FAS y, bueno, un poco de todo. ¿Y tú y es de aquí? No, yo soy de Gijón, ¿De Gijón? ¿De dónde? ¿De qué parte? de Ceares. De Ciares, claro, buena tierra. ¿Y viniste para aquí por Pues amor, mira, por trabajo? ¿Cómo llegaste? Hace casi 30 años. ¿A trabajar aquí? A trabajar aquí, sí. ¿Dónde trabajabas? Trabajaba en un restaurante que ahora es el Gavito. Y Había un aquí, restaurante ahí que se llama El Rancho. el rancho. En esto, aquí al lado. Sí. Y aquí conocí a mi marido y aquí me quedé. Perfecto. Pues voy a seguir robándote. Venga. Porque todavía tenemos Intentad. trabajo. Sí, sí, todavía. Hoy va a venir cansadín. Seguro. Hasta luego. Vengo del Campus Santana, vengo del Campus Santana, ya perdí una giga verdi, ya perdí una giga verdi, halo un Campus Santana, aunque la giga se quede, hay que danzar, queremos que ya de los marineros, Santana la miuma, huilla el masudi, y Santana la manastra, huilla el nuestro sharehu. Bueno, casi esta casa está fuera de Ventalerrán. Está el cartel ahí, ¿qué tal? Y tiene un cacho para allá. ¿Y la última o la primera? La última o la primera. Mires. ¿Y aquí a quién vamos a ver? A Manolo Moyau. Manolo el Moyau, que ya está ahí en la puerta. Manuel Moyau, que nació en la Casa La Mollada. Casa en La Arroes. Mollada, de Arroes. Sí, señor. Un besín. Vaya. Mermura, mermuradora de mermura, que saques timequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Bueno, ¿Cuánto me alegro vemos aquí? y a mí me presta mucho venir a verte. Hombre. Porque aquí hay mucha historia, Pablo. Hombre, Manolo Moyau tiene mucha historia que contar. cago en Fue la leche un aquí. fabricante de toneles de los principales de aquí de Ventarranes, sí, hombre. Vas a pasar para adentro, siéntate un poco y me cuentas alguna historia. Y no, cuéntesmelo esto a mí también, También ¿eh? vamos a la... Charramos una por otra. Exactamente. Hala, siéntate por ahí donde quieras. Muy bien. Estoy una juerguera en toda regla. Bueno, pues esto aquí es donde hacemos algún maguestuco, alguna ¿Maguestos? parrilla, alguna Parece parrilla. a mí que eso no es solo para castañes. Muy au, dices maguestucos. Oye, un poco. Claro. Toneles aquí no tienes. Ya los vendiste No, todos. Los toneles se hacen y se entregan Claro. por sobrepedido. Claro, claro. ¿Cuántos llegaste a tener fechos? Coño, tener hechos aquí armados en un verano, hubo armados 40 y tantos.
40 y pico, no recuerdo bien, pero 40 pasaron. ¿Y el más grande que tengas fecho? 48.000 litros. 48.000 litros. ¿Eso cuánto mide de diámetro? Coño, si mide de diámetro, pues casi 3,50 largos. Mamina mía. Eran litros de sidra, Ese está en San Sebastián. ¿Marcharon para los vascos? Sí, marchó para allá. Ese, todo no, marchó ese y algunos más, claro. Pero toneles de esa envergadura también los hay de sidra asturiana. Sí, hombre, los hay. Aquí está sidra Menéndez y está sidra... Que también los tiene. ¿Para qué llagares vendías? O sea, ya veo que para País Vasco también. Bueno, para llagares, todos los llagareros aquí de Asturias. Sí, todos tienen toneles míos. Yo hice muchísimos toneles. Aquí el abuelo de aquí, Pablo y yo, fuimos los reyes aquí de los toneles. ¿La tu empresa siguió, los tus fíos siguieron con el oficio o perdióse? No, perdióse el oficio conmigo. Sí. No hubo forma de convencerlo. Yo soy hijo de carpintero y nieto de carpintero. Y ahí acabó. Además, Manolo era hijo de carpintero, pero un carpintero que no sabía hacer un tonel. Y de verdad, mi padre no sabía hacer un tonel. O sea, ¿quién te enseñó? Pues nadie. ¿Aprendiste tú solo? Yo solo, claro. Que te cuente cómo empezó a los toneles. ¿Cómo empezaste? Yo empecé a los toneles que en la casa paterna era agricultura. Y con un carro y dos vacas, los bueyes, bajábamos por agua a una fuente que está pegada en esta carretera abajo. ¿Cómo se llama esa fuente? La fuente la fuente del Pingo. El Pingo. Bueno, pues esa fuente, yo bajaba con el carro y una barricona de esas, una pipa, a por sidra. Digo, a por el agua. Y en una de estas, no sé qué pasó, que me cayó en la carretera. ¿Y rompió? Me cago en tío, rompió una cabeza. Salió un plato a tomar por saco. Bueno, y tuve que ir para arriba, para casa, antes que venía mi padre y me diera con un cinturón, y arreglé la cabeza que saltó. Y entonces dejé la nueva y fue mi primera labor de tonelero. Y ya, esto y un trabajo. Porque claro, en el caso tuyo ya vendría de atrás. Tú algo tendrías que haber visto, ¿eh? No. No, o sea, fue total. ¿Qué años tenías? ¿13 años? Coño, tenía unos 14 años. 14 añinos, ¿eh? 14, 15 años tenía. Pues préstame mucho. Tengo que volver con tiempo para que me enseñes a hacer estas cosas. Y tú tienes que convencer a algún fiu, algún nieto, porque esto no se puede perder. Y una pena. Pues yo doy por perdido, ¿eh? No, pues muy mal. Voyao, muy mal. Bueno, vida. Venga, voyao. Hasta luego. Hasta cuando queráis, ¿eh? Hasta cuando queráis. Madre de Dios. Pero esto... ¡Hola! Pero mira, vaya calor que hace aquí. A ver, ¿qué fai un de arroz aquí? Uno de arroz que fai aquí. Uno de arroz aquí porque el pueblín de Castillo y Marina, yo y mis amigos tengo yo de todo el concejo. Y de Venta Lerranes un montón de ellos. Sí, señor. Todo. Claro. Empezando por el sinvergüenza que está aquí. ¿Dónde estamos, Pablo? Porque este chiquillo es muy guapo. Sí, estamos en el local de la asociación Cuídame, Cuídame. Es una asociación de personas mayores que hay aquí en Venta Lerranes. Bueno, hay unos mayores y no tan mayores. Aquí también vienen los más mozos. ¿Quién es el que organiza esto de Cuídame? ¿Y qué? Tú y es el AMU. ¿Y es el que mandes? El que manda. ¿Aquí cuántos sois asociados? 500 por ahí. 500. No tengo así muy eso, pero sí, 500 sí. Y aquí lo que hacéis son actividades de todo tipo. De todo tipo aquí. Todo esto de aquí de password y de... Para cada cosa hay un grupo de gente que lo hace. ¿Sí? Para cada cuestión. Bueno, qué cosa más guapa. Este es el modelo que lo hizo la señora con la que trabajo. Pero yo ahora tengo que hacer 6. 6. Qué cosa más guapa. Y bueno, y más modelos. ¿Y ella, tú qué hiciste? Este que es... Este es para mí. Este es para mí. Mira, ¿y lo que me regalaron? ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira y qué guapo! Pero claro que hay un montón de nenos y de nenes. Hola, ¿eh? ¿Sois todos de aquí? Sí. Bien. Bueno, pero mira qué cosas más guapas hacéis. Mira qué cocina. Mira,
¿Viste que nos cundió el día, Qué bien te queda. Marcho con neno y todo. ¿Cómo voy a ver cómo lo cuento? Un ñeño mariñán. ¿Y ese qué fai aquí? Ese, no sé, que si paisano, no sé. Ese que fai aquí? No sé, ¿Qué fai? Ya hay dos, ya. Marcelín, van acá. Entonces, ya los tienes aquí preparados. No me digas que estás de director de coro aquí. Es lo que me dedico ahora. Lo que pasa es que estoy para disimular, ¿eh? Ese lleva a marcar. Así no pasa nada. Lleva para disimular, pero... O sea, que no hay mala intención. No. Ninguna. Ya para que miren para arriba. Bueno, luego escucharemos vos, ¿no? Cantar una. Esperemos que sí. ¿Y esto de aquí qué ye? Bueno, esto ye como si estuviera yo en el 1, 2, 3. Voy de un sitio para otro. Contaime qué ye esto, porque detrás de estos pizzas, esa fabada, y eso que ye, un flan, una tarta, ¿de qué? De nuez. Bien me gusta, pero... Ya me lo dijeron que lo tienes prohibido. Yo no puedo. Entonces, detrás de esto hay una historia. La historia de la pizza. ¿De quién ye? Culpable. Culpable. Vale. Italiana. ¿Eres italiana? Soy italiana. ¿De dónde? Ahora tienes, desde ya el tu menú. Bueno, pues tú atiende la urgencia, sigo con... Luego volvemos a Italia. Corre. Es que claro, eso no se puede parar. El flan, les faves. Les faves, lo mío son les faves. Les faves, bien. ¿Qué historia tienen estos faves? Estos faves son los que ganaron este año en la mejor fabada del mundo, el concurso que se hace... ¡Esta es la mejor fabada del mundo! Que es una fabada mariñana. ¡Meca! ¿A quién le gustan les faves? Ay, a ti. ¡Oh, bueno! Y encima si ye campeona... Madre de mía. Entonces tú yes... ¿Y dónde? ¿Pero de qué restaurante yes? De la Sidrería Los Pomares de Gijón, pero yo vivo aquí. De toda la vida. ¿Y estos nenos? ¿Sois todos de Castiello? ¿Y todos de Ventalerranes? Sí. Nuria, ¿está aquí tu amiga? Sí. Esa es Nuria. Claro, oye, que ya hablo de ti antes. Ay. Ya no creo que te suelte una palabra. Nada, ¿eh? Creo que será mayormente imposible. Y es la más tímida. ¿Y tú cómo te llames? Rebeca. Irene. Iria. Elisa. María. Patricia. ¿Y tú? Andrés. ¿Y ya quedaste a gusto? ¿Ya está todo hecho? Ya está, ¿eh? Ahora ya sí. Italia está aquí de nuevo. ¿De qué parte de Italia es? De Milán. Ay, milanesa, qué guapo. Entonces, claro, tú eres la experta en pizzas. Bueno, me encanta cocinar y me tuve que traer un poco de Italia, ¿no? Vale, bien, pero ¿cómo llegaste desde Italia a Bueno, hubo un Ventalerranes? escalo intermedio en Madrid. Soy hija de un Erasmus. Vine a estudiar para pasar 3 meses y llevo 16 años en España. ¿Te cundió el Erasmus? Mucho. ¿Te gustó? Mucho. Me gustó el país, me gustó mi marido. ¿Pero tu marido ye de Madrid o ye de qué? Sí, es de Madrid, pero vinimos a pasar una Semana Santa, nos enamoramos de Asturias y 8 meses después pues dejamos a Madrid para venir aquí. ¿Italia y todo? Italia ya estaba olvidada. ¿Y el secreto está en dónde? ¿En la masa? ¿En el amor. aire? No. ¿Esta de qué ye? Esta es la asturiana, ¿no? Con setas y cabrales. Qué rico. Y esta las hice para luego los niños, que más les gustan los champiñones y el jamón. Bueno, vosotros no sabéis lo que tenemos aquí encima, ¿eh? Madre mía, ¿quién tiene fame? ¿De aquí quién tiene fame ya? No, nada de nada. Ya estáis fartucos. Mira el ferrero, claro, con la pila de ales de pollo que se zampó hoy. No sé, ¿vas a volver a comer algo? Bueno, pues parece que escuchemos las del coro y empezamos a comer. Vete al huerto y corta flores, ponte guapa y no me llores, no me llores, madre mía, que no te vea llorando esta tarde la santina, que no te vea llorando esta tarde la santina, por la noche no sabrás de lo guapa que era ella y que estaba en Covadonga, metidita en una cueva que cuidaba de nosotros, de todos los asturianos, y con brillo en los ojos te miraban mis hermanos, nunca
Cuando crezca y sea un hombre, verás a tu virgencita, vete al huerto y corta flores, ponte guapa y no le llores, no le llores, madre mía, que no te vea llorando esta tarde la santina, que no te vea llorando esta tarde